El libro del Génesis es, por excelencia, el libro de los orígenes. En sus primeras páginas encontramos la arquitectura de la creación, el diseño original del ser humano y la entrada trágica del pecado en el huerto del Edén. Sin embargo, a medida que la cronología bíblica avanza y la humanidad comienza a multiplicarse sobre la faz de la tierra, el texto sagrado nos introduce de manera abrupta en uno de los pasajes más enigmáticos, debatidos y profundamente misteriosos de todas las sagradas escrituras. Nos referimos a los primeros 4 versículos del capítulo 6. Para el lector casual, este fragmento puede parecer una crónica extraña o un relato mitológico aislado, pero para el estudiante riguroso de la palabra, bajo una lente teológica e histórica profunda, este pasaje representa el punto de inflexión cósmica que detonó el juicio más severo de la antigüedad, el diluvio universal. Abramos el texto sagrado en la emblemática versión Reina Valera 1960 para dimensionar la crudeza de lo escrito por Moisés bajo la inspiración del Espíritu Santo. El relato abre diciendo de forma literal: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Detengámonos de inmediato a realizar una exégesis de la atmósfera que se vivía en aquellos días antediluvianos. La humanidad estaba experimentando una explosión demográfica sin precedentes, pero junto con la multiplicación de las personas, se estaba gestando una crisis de proporciones espirituales masivas. El texto introduce a 2 grupos de personajes definidos de forma contrastante. Por un lado, los llamados hijos de Dios, y por el otro, las hijas de los hombres. La interacción entre estos 2 grupos rompió un límite establecido por el Creador, dando paso a una unión que la Escritura señala como el catalizador de la corrupción total de la raza humana. El versículo 3 registra la respuesta inmediata y el decreto soberano del Altísimo ante esta anomalía. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. La paciencia de Dios, aunque infinita en su gracia, tiene límites legales establecidos por su santidad. La mezcla y la desviación espiritual de aquella generación llegó a un punto tan intolerable que el Señor puso una fecha de caducidad a la civilización de la época. Esos 120 años no eran una reducción inmediata de la expectativa de vida del individuo, sino una cuenta regresiva profética, el tiempo exacto que Dios otorgaría a la humanidad mientras Noé construía el arca y predicaba el arrepentimiento, antes de que las cataratas de los cielos se abrieran en juicio. Es en el versículo 4 donde el misterio alcanza su punto más alto y donde aparece el término que ha desvelado a teólogos, historiadores y eruditos durante miles de años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. En la traducción de la Reina Valera 1960, la palabra utilizada es gigantes, una traducción heredada de la Septuaginta griega y de la Vulgata latina. Sin embargo, en el texto original hebreo, el vocablo empleado es nefilim. Este término no se refiere simplemente a hombres de gran estatura física, sino que proviene de una raíz verbal que significa caer, los caídos o los que hacen caer a otros. Los nefilim no eran una raza ordinaria, eran el resultado o los contemporáneos de una anomalía espiritual y genética que trastornó el orden de la creación. El texto los describe como valientes y varones de renombre, hombres cuya fama, fuerza y violencia marcaron una era de terror en el mundo antiguo. Esta introducción de Génesis 6 nos coloca ante un dilema interpretativo gigantesco que divide a la erudición bíblica en 3 grandes posturas históricas. ¿Quiénes eran verdaderamente estos hijos de Dios que se unieron a las hijas de los hombres? ¿Estamos ante un cruce mitológico o espiritual entre seres angélicos caídos y mujeres humanas? ¿O acaso se trata de una metáfora teológica para describir la unión prohibida entre la descendencia piadosa de Set y la línea corrupta y maldita de Caín? O quizás el texto nos habla de reyes y gobernantes de la antigüedad que, inflados por el orgullo satánico, se autoproclamaron dioses y tomaron por la fuerza a las mujeres que quisieron. Cada una de estas preguntas abre un debate exegético fascinante que afecta directamente nuestra comprensión de la guerra espiritual, la geografía bíblica y los motivos detrás del juicio divino. La civilización de aquellos días se acostumbró a la violencia de los nefilim, aplaudió a los varones de renombre y vio con normalidad la transgresión de los límites divinos, sin percatarse de que el suelo que pisaban estaba a punto de ser sumergido bajo las aguas del veredicto divino. El escenario del debate está completamente montado. La identidad de los hijos de Dios y el origen real de los nefilim no es una simple curiosidad intelectual,
es la clave para descifrar el misterio de la maldad antediluviana y la santidad de un Dios que no puede ser burlado. Para desentrañar el nudo interpretativo de Génesis 6, es obligatorio examinar la primera gran postura histórica, conocida en la teología como la interpretación sobrenatural o angélica. Según esta hipótesis, los denominados hijos de Dios no eran seres humanos comunes y corrientes, sino ángeles de las huestes celestiales que se rebelaron contra el orden del Creador, abandonaron su morada eterna y descendieron a la tierra para mantener relaciones sexuales con las hijas de los hombres, procreando una estirpe híbrida y monstruosa conocida como los Nefilim. Para el lector moderno, habituado a una cosmovisión estrictamente materialista o científica, esta teoría puede sonar a mitología o ciencia ficción. Sin embargo, cuando analizamos los textos antiguos, descubrimos que esta era la postura unánime y absoluta del judaísmo del Segundo Templo, de los traductores de la Septuaginta y de la inmensa mayoría de los padres de la Iglesia primitiva durante los primeros 3 siglos de nuestra era. El pilar fundamental de esta interpretación descansa sobre una base lingüística rigurosa dentro del Antiguo Testamento. En el texto hebreo original de Moisés, la expresión utilizada es Bene a Elohim. Si realizamos un rastreo minucioso de esta misma frase exacta a lo largo de las escrituras hebreas, descubriremos que cada vez que aparece, se refiere inequívocamente a seres espirituales o angélicos, nunca a seres humanos. El ejemplo más contundente y exegético lo encontramos en el libro de Job, un texto contemporáneo o incluso anterior al Génesis. En Job capítulo 1, versículo 6, la Reina Valera 1960 traduce: un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, y entre ellos vino también Satanás. Lo mismo ocurre en Job, donde se nos dice que cuando Dios ponía los cimientos de la tierra, todas las estrellas del alba alababan, y se regocijaban todos los hijos de Dios. En estos pasajes no cabe la menor duda interpretativa. Los hijos de Dios son los ángeles que habitan en las regiones celestes y que forman parte del consejo divino. Por lo tanto, los defensores de esta postura argumentan que aplicar un significado diferente a la misma frase en Génesis 6 constituye una violación de las reglas más básicas de la hermenéutica bíblica. Pero la hipótesis sobrenatural no se sostiene únicamente por el Antiguo Testamento. Los autores del Nuevo Testamento, bajo la inspiración directa del Espíritu Santo, parecen confirmar esta misteriosa incursión angélica de forma literal. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 4, escribe unas palabras que arrojan luz sobre el destino de estos seres rebeldes, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Nota con atención la cronología que utiliza Pedro. Inmediatamente después de mencionar a estos ángeles aprisionados en el Tártaro, el versículo 5 habla de que Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pedro conecta de forma directa e indisoluble el pecado de estos ángeles específicos con los eventos inmediatos que provocaron el diluvio universal. Esta misma línea teológica es compartida y amplificada por el apóstol Judas en su única carta, versículos 6 y 7, aportando un detalle que resulta definitivo para esta teoría. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. La exégesis de este pasaje es punzante. Judas compara explícitamente el pecado de Sodoma y Gomorra con el pecado de los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Y cuál fue el pecado de Sodoma? La búsqueda de relaciones sexuales ilícitas, la fornicación y la persecución de carne extraña o contra naturaleza. Al usar la expresión de la misma manera que ellos, Judas está declarando que los ángeles de Génesis 6 cometieron una transgresión de índole sexual, cruzando la frontera dimensional entre lo espiritual y lo humano. Para la mentalidad judía de la época de Jesús, este relato estaba perfectamente documentado en los escritos del período intertestamentario, especialmente en el libro de Enoc. Aunque Enoc no forma parte del canon de las Sagradas Escrituras de la Reina Valera 1960, es un documento histórico invaluable que el propio Judas cita en su carta. Enoc describe con lujo de detalles cómo un grupo de 200 ángeles, liderados por un ser llamado Semiaza, hicieron un pacto en el monte Hermón para descender, tomar cuerpos humanos y engendrar hijos con las mujeres de la tierra, enseñando a la humanidad artes oscuras, la metalurgia de la guerra, la hechicería y los cosméticos para la seducción.
El resultado de esta transgresión cósmica fue el nacimiento de los Nefilim, gigantes violentos que comenzaron a devorar los recursos de la tierra, trayendo una ola de canibalismo, opresión y terror que corrompió genéticamente la creación de Dios. Los detractores de esta teoría suelen presentar una objeción teológica basada en las palabras de Jesús en Mateo 10 y 30, donde el Maestro afirma que en la resurrección, los seres humanos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Sin embargo, los defensores de la hipótesis sobrenatural responden que Jesús especificó claramente la condición de los ángeles en el cielo, operando bajo el diseño y la obediencia divina. Los ángeles caídos, por el contrario, rompieron voluntariamente las leyes de su propia naturaleza. Si los ángeles en las Escrituras tienen la capacidad material de tomar la forma de hombres, caminar, hablar, e incluso comer alimento sólido, como los que visitaron a Abraham en el encinar de Mamre, no es descabellado concluir que estos espíritus rebeldes pudieron manifestar capacidades biológicas para consumar su rebelión en la carne. La hipótesis de los ángeles caídos nos presenta un panorama de guerra espiritual de proporciones cósmicas. No estábamos ante una simple degradación moral de la sociedad, sino ante un intento satánico deliberado y planificado para contaminar la línea genética de la humanidad. El propósito detrás de esta infiltración era doble. Por un lado, destruir el diseño original de la raza humana creada por Dios, por el otro, bloquear de forma definitiva la profecía de Génesis 3 y 15, que estipulaba que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Si Satanás lograba corromper genéticamente a toda la especie humana, el Mesías, el Salvador puro y completamente humano, jamás habría podido nacer en el escenario de la historia. Las huestes celestiales de maldad apostaron el todo por el todo en las llanuras antediluvianas, y la tierra quedó sumida en un fango de perversión sobrenatural que clamaba a gritos por la intervención drástica del Creador. Aunque la hipótesis de los ángeles caídos cuenta con una inmensa antigüedad, el pensamiento teológico experimentó un giro radical a partir del siglo IV de nuestra era. Grandes pensadores de la Iglesia de la talla de San Agustín de Hipona, Juan Crisóstomo, posteriormente durante la Reforma Protestante, teólogos como Juan Calvino y Martín Lutero, rechazaron de manera tajante la interpretación sobrenatural. Para estos eruditos, la idea de que seres espirituales e incorpóreos mantuvieran relaciones sexuales con seres humanos resultaba teológicamente inaceptable, absurda y contraria al orden natural establecido por Dios en el Génesis.